Un saludo cordial a todos los participantes. En esta ocasión vamos a ver el módulo Praderas Nativas. Ustedes, como pueden darse cuenta, las praderas nativas es el recurso más importante en el manejo de la ganadería camélida, donde principalmente proporciona el alimento básico. En ese sentido, las praderas nativas, casi el 90% es el que proporciona la alimentación. El 10% son los forrajes cultivados. Podemos hablar de la alfalfa, cebada, avena, principalmente, ¿no? Entonces, como podemos darnos cuenta, el soporte alimentario está en las praderas nativas. En ese sentido, como SIPCA, entre las experiencias podemos decir que se han realizado varios eventos, como los seminarios o foros, principalmente sensibilizando cómo podemos manejar este recurso importante, que es la base de la alimentación de la ganadería. Viendo la situación de las praderas nativas, podemos indicar que el sobrepastoreo es el principal problema en este momento, porque tenemos mayor número de animales en una superficie pequeña, digamos, o que no corresponde. Por tanto, hay la pérdida de especies palatables, estas especies que son ricos, que son preferidos por los animales. Entonces, cada vez mayor número de animales, estas especies forrajeras de praderas nativas se van perdiendo. Por tanto, otro problema también hay, no hay la rotación de pastoreo, ¿no? Entonces, este es otro problema de que cada vez se va pastoreando en la misma parcela. El otro problema, o tal vez esta parte, es el pastoreo mixto, que a veces favorece, que a veces también va perjudicando a las praderas, principalmente cuando se pastorea constantemente en la misma parcela o en la misma superficie. Y podemos ver que es la característica del altiplano, donde pastorean conjuntamente entre llamas, ovejas, alpacas, ¿no? Principalmente a veces las vicuñas también son animales que se alimentan de estas praderas nativas. Por tanto, es importante conservar esta pradera nativa. Cuando no se maneja bien, también aparecen plantas indeseables. En este caso ustedes ven esta planta llamada garbancillo, o el botón de oro también está parecido a esta planta, que tiene una flor amarilla, ¿no? Entonces son plantas tóxicas. Cuando la pradera nativa está sobrepastoreada o tiene problemas, aparecen estas plantas indeseadas, ¿no? Por tanto, este es el panorama de una pradera sobrepastoreada, donde prácticamente no existe una cobertura vegetal y no sabemos con certeza qué planta se está consumiendo la oveja, ¿no? Principalmente es un chigial. Claro, el chige es una planta muy buena que soporta el sobrepastoreo. Pero también tenemos plantas buenas, digamos, ¿no? Que sobresalen. Uno de ellos es la yaguara, ¿no? Es una gramínea que es muy importante y tiene propiedades nutritivas interesantes. Entonces, principalmente se utiliza para el engorde de ganado vacuno, ¿no? Pero también en la ganadería camélida podemos aprovechar este pasto. Otro de los pastos, los tolares. Dentro de los tolares tenemos diferentes especies nativas, ¿no? Como el sillucillo o el trébol o layo que se dice, algunas otras gramíneas como la cebadilla, cola de ratón. Entonces, un tolar es principalmente que da cobertura a este tipo de pastos, ¿no? Otro tipo de pasto también que podemos resaltar es la ñahuaya. La ñahuaya es un arbusto en realidad, pero en época de
en época seca, por ejemplo, es el único planta que proporciona forraje verde, forraje suculento, ¿no? Entonces, por eso es importante la ñahuaya como la cailla en la época seca, es muy importante. Pero también en la época lluviosa, digamos, verde, tenemos este tipo de plantas. Ahí podemos ver al sillosillo. Aquí vemos el trébol o layu que dicen, otros dicen chigma. Tenemos el pasto bandera, también otro pasto palatable. Aquí ya hemos visto la yaguara que hemos dicho. Y aquí vemos también otro pasto que es la chojla, ¿no? Es otro pasto que crece en lugares donde se reserva o donde no se deja entrar a los animales, ¿no? Y la característica importante del trébol o layu es la raíz que penetra. Hemos encontrado incluso hasta 20 metros de profundidad. Entonces, por eso es que es importante este pasto y puede soportar donde hay lugares con poca humedad. La cailla es otro pasto importante, es una rosácea que los animales prefieren, principalmente en la época seca, ¿no? Cuando están rebrotando los pastos, cuando están rebrotando recién. Es una especie igual de raíz profunda, que por eso en la época seca estos se mantienen verde, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para manejar o recuperar nuestras praderas nativas? Hay diferentes técnicas. Una de ellas es la cosecha de pastos nativos. Podemos cosechar su semilla y sembrarlas, ¿no? Entonces aquí vemos una actividad comunal en la época más o menos en abril, mayo, donde las plantas han semillado, podemos cosechar, pero para esto tendríamos que organizarnos, ¿no? Y aquí están cosechando una gramínea, están sacudiendo la semilla prácticamente, ¿no? Una vez cegada, digamos, con el hoz, le han hecho un poco, no secar, sino un poco quitar la humedad y se está cayendo las semillas. Y lo que se comentaba también en estos cursos de sensibilización en otros municipios, se decía las mujeres son las que recogen mayor cantidad de semilla porque ellos están cada día junto con los animales y conocen qué pastos son mayor consumidos por los animales. Y mientras los hombres solo han recogido muy poco, digamos, ¿no? Porque por varias razones también, ¿no? Pero resaltamos aquí la actividad de la mujer, ¿no? Y les decía que debemos organizarnos. Es importante a través del MAIC, en este caso en San Andrés de Mecheque, algunos dicen el secretario general, ahí se están organizando cómo van a recoger, ¿no? Principalmente con el apoyo de instituciones, algunas instituciones han motivado, este es en la provincia de Pacajes, Aroma, y ellos están organizando cómo van a realizar el recojo o la cosecha de la semilla. Entonces ahí llega el día del concurso, ¿no? Donde van exponiendo diferentes variedades o especies forrajeras nativas, ¿no? Principalmente gramíneas, también hay otros tipos de especies, ¿no? Entonces ahí está, en la parte derecha podrían ver las cantidades y los diferentes tipos de pastos. Una vez cosechadas estas semillas podemos sembrar y si no hay caso de sembrar también podemos trasplantar estos diferentes pastos. Igual en un trabajo comunal se puede utilizar la yunta o también utilizar algunos otros maquinarias, digamos, que ahora ya tenemos, ¿no? Entonces, pero se han utilizado en esta comunidad utilizando la yunta. Primero han abierto los surcos y luego han ido depositando las semillas. Entonces, entre las técnicas también podríamos resaltar, es importante sembrar en melgas, que también nuestros abuelos decían, y hacer una especie de promontorios. Aquí se está viendo, son por melgas, y se ha hecho como una especie de loma, ¿no? Donde va cosechando el agua de lluvia. Eso es lo que favorece, ¿no? Entonces, hay que dividir la parcela cada 5 metros, digamos, hacer un promontorio de tierra, ¿no? Y eso, como en una batea, va a recibir
el agua de la lluvia, ¿no? Aquí también vemos esa parte, ¿no?, que está resaltando este tipo de prácticas en la siembra. Lo otro es el trasplante. Principalmente la chilliwa se puede trasplantar trasladando de un lugar a otro. De esta forma podemos también tener la cobertura vegetal de nuestras praderas. Aquí vemos como también en un trabajo comunal las mujeres están recogiendo y están trasladando la chilliwa, otro tipo de gramíneas también que se puede implantar. Y aquí como una chacra, podemos ver una chacra de chilliwa, pues, ¿no? Entonces, esto ya se ha trasplantado donde no existía, donde prácticamente estaba vacío el suelo. Y a algunos chicos ya les han gustado y como jugando, ¿no? Como estrellas han armado aquí. Pero igual tenemos de alguna manera forraje. Y lo otro que habíamos visto, el sobrepastoreo, podemos también ver lo que es el pastoreo rotativo o planificado, que nuestros abuelos antiguamente lo manejaban, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos dividir en canchones, digamos, o por sectores, y también podemos dividir nuestros animales en grupos. El primer grupo pastorea un mes, el otro segundo grupo también pastorea, entonces vamos moviendo y cada vez va a descansar una parte del territorio, ¿no?, del terreno que tiene los lugares de pastoreo. Entonces descansa durante 3-4 meses porque tenemos 3-4 grupos y van cambiando, van rotando, ¿no?, cada mes. Entonces va a haber de así, va a haber un canchón que siempre va a estar descansando. Entonces es importante el pastoreo rotativo. Pero también podemos ver que nuestros antepasados o nuestros abuelos, digamos, ya practicaban, ¿no?, donde han hecho estos canchones con muros de piedra, con muros de tepe, de champa que nosotros llamamos, ya se hacía, ¿no? Entonces hay un pastoreo planificado. Aquí se podía pastorear un mes, otros meses, ¿no?, las anacas o las arcatas que tenemos. Ahí también podemos ver los corrales, ¿no?, los jarcatas que dicen principalmente en el fondo. Entonces estas prácticas aún existen, ¿no?, aunque en estos últimos años está entrando el cerco con alambre de púa, pero el problema es que aquí daña, ¿no?, daña la piel, el cuero, digamos, ¿no?, que aquellas empresas o aquellos que venden el cuero van a tener menor precio. No mejor precio, no menor precio, ¿no? Entonces eso es el otro problema de los cercos, principalmente con alambre de púa. El otro problema es que también los animales silvestres se ven afectados, ¿no?, la vicuña principalmente. Y como en San Andrés de Machaca estamos esquilando la fibra de vicuña, entonces de alguna manera hay que pensar también en los animales silvestres. El otro es la cosecha de agua, que también es importante porque cada vez es escaso el agua. Entonces existen maneras de hacer la cosecha de agua. Uno de ellos es igual haciendo pozos, ¿no?, en la parte alta. Cuando llueve, entonces se va almacenando esta agua en estos pozos, ¿ya? Como podrían ver en esta foto, ahí se almacena agua, entonces que va alimentando también a los pastos nativos. La otra forma es abriendo zanjas de infiltración. Ahora, como tenemos tractor, podemos abrir unas zanjas y después le hacemos algunos tabiques, se dice, unas trancas, digamos, para que no se corra de aquí el agua, no arrastre el suelo, ¿no? Entonces hacemos unos tabiques, unas trancas y cosechamos agua, y también el viento trae las semillas en estas mismas zanjas, van depositando las semillas y se llena de cobertura vegetal, ¿no? Como podríamos ver, el primer año he hecho una zanja y ahí se ha entrado el pasto, ¿no? Entonces al siguiente año en la mitad hacemos otra zanja, ¿no?, como podríamos ver también aquí pasto, aquí se ha hecho recién la zanja, ¿no? Entonces son otras prácticas que permiten recuperar la cobertura vegetal principalmente de nuestros suelos. Eso, queridos participantes, muchas gracias.
a ver si de alguna manera les sirve, les orienta cómo podemos recuperar nuestras praderas nativas.